¿Quiénes son los artistas visuales detrás de estas portadas? ¿Quiénes son los pintores? ¿Quiénes son los fotógrafos? ¿Quiénes son los diseñadores? Aquellos que se piensan la imagen, que en definitiva han creado y han construido lo que sería esta identidad. Entonces uno ve estos álbumes y estas portadas que lo vemos como clásicos, como imágenes clásicas, y las relacionamos generalmente solamente con el músico, con el grupo, con el proyecto musical, y no sabemos quién está detrás de esto. Y aquí los artistas visuales realmente han hecho parte de esta historia y han definido también la historia de la música. Siguiente ejemplo, gran ejemplo, lanzamiento, aparición en escena por primera vez de esta gran banda Jethro Tull. Y es muy interesante porque aquí tenemos una pieza visual que es la que identifica la portada de este álbum, que es una pieza que se mueve entre la fotografía y lo pictórico. Eso como artista plástico me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque es fotografía, pero es una fotografía con un valor pictórico por el tema de la coloración, de los cromatismos, de la luz. Miren que hay una cuestión también donde la fotografía se acerca mucho a pinturas clásicas, y uno podría decir que casi con tonos desde renacentistas a un poco, incluso medievales, y que parece mucho a estas pinturas de estudio donde los personajes, los modelos, configuraban escenas para los pintores. Entonces es una coloración muy importante. Es fotografía, pero podemos verlo como un elemento pictórico. Este primer álbum de Jethro Tull se denominó This Was, es el álbum debut que se lanzó en el año 68 y que me parece un gran comienzo para esta banda. Eso es un álbum fantástico, pero una cosa curiosa es que en este álbum Jethro Tull hace mucho énfasis en blues, en jazz, no tanto en ese carácter progresivo que los definiría posteriormente. Y precisamente el título del álbum This Was, algo así como Esto Era, se le ocurrió a Ian Anderson, líder, compositor, etcétera de la banda, y declarando una relación con el tiempo. Es el primer álbum, es el que acaba de salir, es el inmediato y que es el inicio de una carrera, y sin embargo el título habla de algo que ya fue. Es una relación muy curiosa con el tiempo porque es por el carácter del disco, porque el estilo de blues quedaría solamente en ese estadio temporal de ese disco. Entonces quiso declarar Ian Anderson que el disco solamente reflejaba algo que era, pero que era en ese momento y que ya había sido, o que es, pero que ya no seguiría siendo, que lo que es fue antes, en fin. Y en ese sentido, también la imagen de la portada juega con esa relación temporal. Son artistas muy jóvenes, realmente muy jóvenes, que inician su carrera y sin embargo la inician con un estilo que no va a ser digamos, el estilo futuro de la banda, que es el estilo que ya no va a ser, que ese álbum es lo que fue, pero que además ellos no son jóvenes, ellos son lo que serían a futuro o lo que habrían sido antes, que es un juego con el tiempo tremendo y la imagen logra muy bien esto. Pero además es curioso porque esta caracterización de ancianos mendigos es una personificación que los integrantes de la banda utilizan varias veces en su estilo de imagen y en su identidad de imagen. El guitarrista Mick Abrahams dejó la banda poco después del lanzamiento de este álbum en Estados Unidos, porque él sí quería que el grupo siguiera con este estilo, digamos, blues. Y tenía desavenencias con Ian Anderson, que quería tener como el liderazgo del grupo. Este primer álbum tiene fantásticas canciones y es muy recomendado, muy recomendado. Vamos a ver entonces quién está detrás de este álbum. Detrás de este álbum está un fotógrafo que muchas veces vemos el álbum y pensamos solamente en Jethro Tull, perdemos al individuo, y es Brian Ward. Aquí está en colaboración con Terry Ellis. Brian Ward es el fotógrafo y logra en esta fotografía esa cuestión de atmósfera, de color, relacionar la fotografía y lo pictórico, el tiempo, la vejez, el estilo, esa idea del álbum de que esto era, this was. ¿Quién es Brian Ward? Pues Brian Ward trabajó como fotógrafo fundamentalmente con David Bowie. Fue justamente
el fotógrafo de este gran álbum conceptual de David Bowie, donde aparece Ziggy Stardust. Bueno, Bowie contrata a Brian Ward, quien trabajaba en un estudio ubicado en el número 23 de Hedon Street. Es una calle que se convirtió desde el 2009 en zona peatonal y que actualmente está llena de bares. Y Ward le pidió a Bowie salir y posar para él un día lluvioso y frío, y accedió a posar con su guitarra al hombro, bajo la luz de una farola, o sea que fue algo muy incidental, y ahí quedó esta imagen de esta carátula como una de las imágenes más icónicas de David Bowie, y además pues uno de los mejores álbumes de este artista y gran álbum conceptual donde ya se construye la historia de Ziggy Stardust. Y aquí tenemos otras imágenes, otras fotos precisamente de Brian Ward en colaboración con David Bowie. Tenemos acá todo este trabajo fotográfico. Miren lo mismo, la personificación. Miren que es un fotógrafo que construye imágenes que también son como retratos pictóricos, son como pinturas, pero que además develan del retratado una especie de ser, o sí, de personaje, más allá de lo puramente natural. Bueno, en el caso de David Bowie tenemos todo este tema de las personificaciones, de sus autorrepresentaciones o sus devenires, o como quieran llamársele, y este juego con ser y no ser, que también es un poco la ambigüedad que logra este fotógrafo, Ward, que logra Ward en la fotografía de Jethro Tull. Fantásticas fotos de David Bowie, y aquí tenemos entonces un gran ejemplo de lo que sería la relación entre arte visual y música, porque es que, insisto, olvidamos la importancia de las artes visuales en la construcción de identidad de la cultura musical, de los músicos y de sus proyectos musicales. Entonces el músico se convierte en la única figura, pero ¿quién está o detrás o en colaboración o en equipo con esta imagen? Un gran artista visual.